Bienvenidos una semana más a este programa en el que estamos intentando profundizar en lo esencial de la fe católica. Las semanas anteriores hemos hablado precisamente sobre algunos de estos aspectos de la fe. La hemos visto desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista afectivo, y hemos presentado la fe, la culminación de la fe, como un acto de amor a Dios que se expresa diciéndole al Señor que confiamos en Él en cualquier circunstancia de nuestra vida. Ahora bien, esta fe se traduce inmediatamente de forma inevitable en la siguiente virtud teologal. Me refiero a la virtud de la esperanza. Tenemos esperanza porque tenemos fe, y la fe es la que nos lleva a la esperanza, y ambas, fe y esperanza, nos llevarán después a la última de las virtudes teologales, la caridad. Quisiera comenzar esta meditación sobre la esperanza leyendo la definición que hace de ella Santo Tomás de Aquino. Dice el santo importantísimo en la historia de la teología católica que la esperanza es la virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para alcanzarla, apoyado en el auxilio omnipotente de Dios. Es decir, para Santo Tomás, la esperanza, sobre todo, es una virtud que nos habla de la vida eterna. El contenido de la esperanza sería la vida eterna. Y desde luego este contenido es el más importante. Pero no es ni mucho menos el único. En este capítulo y sobre todo en los dos, en el siguiente, voy a hablar de los otros contenidos de la esperanza, la confianza en la misericordia de Dios y en el auxilio divino. Pero ahora quiero centrarme, como decía Santo Tomás, efectivamente en el primer contenido, no sé si el más importante, pero el más tradicional, que es la esperanza en la vida eterna. Y lo primero que tenemos que decir a propósito de la esperanza, antes de entrar en el contenido, es que la esperanza es una virtud que nos permite disfrutar de lo que no tenemos, precisamente porque lo vamos a tener. Decimos en castellano que hambre que espera hartura no es hambre muy dura. Es decir, cuando tú estás soñando con algo, por ejemplo con un viaje, ya estás disfrutándolo. Aún no estás haciendo el viaje, aún no estás comiendo ese festín maravilloso, pero ya lo estás disfrutando de algún modo. Naturalmente que sigue siendo una virtud, es decir, todavía no estás en ello, aún no lo tienes, pero la certeza de que lo vas a tener te alivia, te hace más fácil pasar el tiempo hasta el momento en que eso te llega. Por eso la relación entre la esperanza y la fe. La certeza de que lo voy a tener me viene dado de la fe. La certeza de que lo voy a tener me hace más fácil pasar el tiempo hasta que llegue el momento en que estoy, por ejemplo, con Dios en la vida eterna. Eso, algo para que podamos entender cómo funciona la virtud de la esperanza. Y precisamente por eso, lo importante de verdad es, como decía San Pablo, saber de quién nos hemos fiado. No solamente qué es lo que Cristo ha prometido, el contenido de la virtud de la esperanza, sino saber que yo creo en eso, creo que me van a dar eso, creo que tengo acceso a eso que me han prometido, porque la persona que me lo ha prometido me merece mi total confianza. Si no hay confianza en Dios, es decir, si no hay esa fe de la que hemos hablado, que se expresa a través de la confianza de una forma plena, si no hay confianza no puede haber esperanza. La esperanza es la continuación lógica, casi inevitable, de una persona que tiene fe. Fe intelectual, Dios existe, y fe en el amor de Dios y abandono y confianza en ese amor de Dios. Porque he creído en Dios, porque he creído en el amor de Dios manifestado en Cristo, es por lo que acepto aquello que Cristo me ha prometido. Tengo la esperanza de que Cristo va a cumplir sus promesas. Esa esperanza me hace más fácil la espera hasta que llega el momento en que esas promesas se convierten en realidades. Así es como funciona la virtud de la esperanza, una virtud, por desgracia, de la que se habla demasiado poco. Ahora vamos ya a entrar en los contenidos. El primero, todo lo referente a la vida eterna, es decir, vida eterna, el juicio y el paraíso, el infierno, el purgatorio. Bueno, ¿en qué consiste todo esto? Este será el tema fundamental del capítulo de hoy. Sobre la vida eterna como tal, lo más importante que tenemos que decir es que existe, hay vida eterna. O dicho de otro modo, hay vida después de la vida. La muerte no es el final.
Esto ha sido siempre un sueño para el ser humano. Es decir, el hombre intuyó que esto tenía que ser así, que no podíamos desaparecer definitivamente, que después de la muerte tenía que haber algo. Bueno, lo intuyó y lo deseó. No solamente lo intuyó, sino que lo deseó. Ha sido un sueño, un deseo, un anhelo universal. Y en el fondo está detrás de esa intuición sobre la existencia de Dios, y está detrás también del origen de todas las religiones. El hombre siempre ha intuido y ha deseado que exista algo después de esta vida, que haya vida después de la vida. Pero esta intuición y este sueño podían no ser suficientes por lo menos para algunos. Por eso para nosotros es muy importante darnos cuenta de que nuestra opinión sobre la vida eterna, nuestra certeza, no nuestro sueño, no nuestro deseo, sino nuestra seguridad de que hay vida eterna, se basa no ni siquiera en algo importante como lo que han deseado todos los hombres durante todos los siglos que existe la humanidad, sino que se basa en un hecho histórico: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no ha resucitado, nosotros nos encontramos como los demás, simplemente delante de una intuición, delante de un deseo. Pero es que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, y eso es un hecho histórico, demostrado, comprobado, un hecho histórico que por decir que ocurrió le costó la vida a aquellos que fueron sus testigos, y nadie inventa una mentira para perjudicarse, para que te persigan o para que terminen por matarte. La resurrección de Jesucristo como hecho histórico y absolutamente comprobado es lo que nos da la certeza, la seguridad. Y esto quiero que lo tengan ustedes muy claro: certeza y seguridad de que hay vida eterna, de que la muerte no es el final del camino. Hay vida después de esta vida. Después veremos cómo se puede llevar esta vida, es decir, que no será esa vida igual para todos, no va a haber café para todos, va a haber una vida eterna de una manera o una vida eterna de otra, pero la vida eterna sí que va a ser igual, es decir, va a existir la vida eterna para todos al margen de sus méritos. Unos resucitarán a la vida eterna para el premio y otros resucitarán a la vida eterna para el castigo. De esto hablaré a continuación, pero antes quiero también leer algunas citas a propósito de este tema. El Catecismo, por ejemplo, dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como el alimento para el último viaje. Y también creo que merece la pena leer este otro texto en que el Catecismo afirma: el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. San Pablo afirma con gran energía y contundencia: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe, y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Cristo ha resucitado. Idea fundamental, repito, no es un deseo, no es un sueño, no es una invención, es historia, es algo que los testigos se jugaron la vida por decirlo y por confirmarlo. Cristo ha resucitado, es nuestra certeza y podemos afirmar con total seguridad, y quisiera que usted lo tuviera absolutamente claro y seguro y que no dude sobre este punto: hay vida eterna. Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos, unos para la vida y otros para la muerte, es decir, unos para el cielo y otros para el infierno, pero vamos a resucitar todos y la vida eterna existe. ¿Qué podemos decir sobre el juicio? Es un tema importantísimo que además, pues para muchos hoy en día está en
tela de juicio, es decir, lo dudan y se equivocan porque es un elemento fundamental de nuestra fe. No se trata de tener terror, el terror no es cristiano, se trata de tener respeto. Es decir, un profesor que dijera a sus alumnos: estáis todos aprobados, estudiéis lo que estudiáis, sería un mal profesor. Y un profesor que dijera a sus alumnos: no voy a hacer examen, y de repente les pusiera un examen, también sería un mal profesor. Nuestro Señor nos dice con total claridad, y habla de ello reiteradamente en el Evangelio, que va a haber un juicio. No nos engaña, va a haber un juicio sobre el amor. Venid benditos de mi Padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Id malditos de mi Padre porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Va a haber un juicio. No nos engañemos, que nadie nos engañe. Es decir, lo mismo que afirmamos con total seguridad que hay vida eterna, que hay resurrección, afirmamos con total seguridad que después de la muerte hay un juicio, y que unos salen de ese juicio para el premio y otros salen de ese juicio para el castigo, y creo que eso para nosotros tiene que ser algo fundamental, porque si no, repito, nos estamos engañando o estamos propiciando el engaño de los demás. Quisiera ver algunos textos a propósito de esto. El Catecismo dice: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Por lo tanto, hay un juicio. Mejor dicho, hay dos juicios. Hay un juicio inmediato a la muerte, inmediato. Ese juicio es un juicio que va a tener como consecuencia el premio o el castigo para el alma. Y después hay un segundo juicio que será el llamado juicio final, que será cuando venga la plenitud de los tiempos y que tendrá, no será contrario al anterior, pero tendrá como consecuencia el premio o el castigo no solo para el alma, como el primer juicio, sino también para el cuerpo. En el primer juicio inmediato a la muerte se va al cielo, al purgatorio o al infierno, y es el alma el que va. En el segundo juicio, después del juicio final, el mismo que el primero en cuanto que es positivo o negativo, ahí ya el premio o el castigo lo va también a percibir, es decir, lo va a sufrir o gozar también el cuerpo y no solamente el alma. Así lo enseñan, lógicamente así lo enseña la Iglesia. Dice este texto: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Hay vida eterna. Esa vida eterna es para todos, pero no es para todos igual. Eso dependerá del juicio. Ese juicio lo tenemos que temer y respetar. No tenemos que estar aterrorizados, pero sí que tenemos que tomarnos las cosas en serio. Y es un error grave pensar que el cielo es absolutamente para todos, hagas lo que hagas. Esta no es la enseñanza de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia es que una vez que tú te mueres, sufres el primer juicio, fruto del cual tu alma va a ir al cielo, al infierno o al purgatorio. Cuando venga el juicio final, el juicio definitivo que afectará a todos los seres humanos, también tu cuerpo se verá implicado en ese premio o en ese castigo que ya ha recibido tu alma. Vamos a hacer una pausa y a continuación voy a hablarles con detalle sobre el cielo, sobre el infierno y sobre el purgatorio.
he dicho, y es muy importante esto tenerlo claro, porque por desgracia no siempre en todas las catequesis u homilías las cosas se enseñan correctamente, a veces porque se habla muy poco de ello, otras veces porque hay ambigüedad en las afirmaciones y otras veces directamente porque se niega la enseñanza de la Iglesia. Hay vida eterna. Esta certeza de la vida eterna está basada en la resurrección de Jesucristo. Pero esta vida eterna, que es para todos, no es para todos igual. Después de la muerte hay un primer juicio. El juicio da una sentencia de absolución, de condenación o de medio absolución, que sería el purgatorio, y lo va a recibir el alma. Más tarde viene, cuando llegue la hora del fin del mundo, vendrá el juicio final, y ahí, como se verá implicado también el cuerpo, recibirá el cuerpo junto con el alma la misma sentencia que hasta ese momento había estado padeciendo o disfrutando el alma. Y quiero leer un texto del Catecismo que deja esto especialmente claro. Dice el Catecismo, es el número 1022: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. ¿Cómo es ese cielo? ¿En qué consiste estar en el cielo? ¿Pero existe el cielo? Todo esto los católicos deberíamos de saberlo, porque forma parte de la enseñanza de nuestra Iglesia desde el inicio, y además porque poco a poco distintos papas o teólogos han ido dejándolo explícito y muy claro. Por ejemplo, Benedicto XII, Benedicto XII, un papa del siglo XIV, proclamó como un dogma de fe la existencia del cielo, y dice: definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificados después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial, con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Dogma de fe: existe el cielo. Al cielo van a ir aquellos que no tengan nada que purificarse, o después de haber sido purificados, es decir, después del purgatorio. Y esto va a ser inmediato después de ese primer juicio que tiene lugar de manera automática después de la muerte. El Catecismo, esta era una cita del Papa Benedicto XII, Benedicto XII, el Catecismo lo define así: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. El cielo es volver al paraíso perdido. El cielo es estar con Dios. Nosotros no presentamos, como hacen otras religiones, un cielo basado en gozos materiales. Es verdad que cuando venga ese juicio final, también el cuerpo disfrutará del cielo, pero nunca la Iglesia ha descrito el cielo como un sitio donde están las huríes de los musulmanes, o donde se puede vivir sin trabajar y comer muchísimo de todo lo que uno quiera sin engordar en absoluto. Ese es un concepto material del cielo. El cielo es estar con Dios, porque estar con Dios, como nos pasó, repito, en el paraíso antes de ser expulsados de él, estar con Dios es la plenitud verdadera. Y esto es algo tan extraordinario que todos esos chistes de que en el cielo se está aburrido y donde se está entretenido es en el infierno, no son más que estupideces, porque de verdad donde se está bien es con Dios, es en el cielo. ¿Qué podemos decir sobre el purgatorio? Dice el Catecismo:
los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El purgatorio, por lo tanto, es un lugar donde está, o una situación donde estamos purificándonos de todo aquello que hemos hecho mal. Pero estamos purificándonos allí porque hemos muerto en gracia de Dios. El que muere en pecado mortal sin estar arrepentido, no sé cuántos, pero el que eso hace, el que muere sin estar reconciliado con Dios, es decir, con una decisión de estar separado de Dios, ese no va a sufrir, a experimentar esta purificación, directamente se va a ir al infierno. Y es muy importante entender que nosotros podemos ayudar a aquellos que están en el purgatorio, es decir, familiares y amigos que han muerto, pero no han ido directamente al cielo y no han ido al infierno, y podemos ayudarles con nuestras oraciones y con el ofrecimiento de la Santa Misa. Y esto a veces lo olvidamos de que tenemos una deuda de amor también con los difuntos. Es posible que ese difunto esté en el cielo y que nuestras oraciones él ya no las necesite, al contrario, nos acogemos a su intercesión. Es posible, Dios no lo quiera, que esté en el infierno y que entonces nuestras oraciones tampoco le sirvan para nada. Pero lo normal es que ese difunto tenga algo que purificar antes de encontrarse definitivamente con Dios, esté en el purgatorio, y por lo tanto nuestras oraciones o el ofrecimiento de la misa sí que sea importante para ellos. ¿Qué es el infierno? Sobre esto creo que también merece la pena leer algunos de los textos. Dice el Catecismo: salvo que elijamos libremente amarle, se refiere a amar a Dios, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Es de la primera carta de San Juan, dentro del texto que estoy leyendo del Catecismo. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Las enseñanzas de la Iglesia afirman la existencia del infierno y de la eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, entre comillas, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Y hay muchísimos más textos. Los leo y les invito a que los lean, porque cuánto llevamos padeciendo en las últimas décadas a base de escuchar a personas decir que no existe el infierno, que el cielo es para todos y que hagas lo que hagas en esta vida te vas a salvar y no va a pasar nada. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Yo estoy convencido de que una persona que ha vivido con Dios y que ha rezado la Ave María y le ha dicho a la Virgen, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, y que ha rezado el Padre Nuestro, es decir, una persona normal, católico, estoy convencido de que en el último momento probablemente le dirá a Dios, perdóname. Bueno, pero lo que no podemos pensar, de verdad, es que la salvación es para todos, hagas lo que hagas. Es que Cristo fue clarísimo y la Iglesia es clarísima. Hay juicio, hay premio, hay castigo y hay una etapa intermedia de purificación, suponiendo que hayas muerto en gracia de Dios, aunque tengas que purgar, tengas que prepararte antes de ir al cielo.
Esta es la doctrina de la Iglesia porque está basada en las enseñanzas explícitas de Jesucristo. Cualquier otra cosa, lo único que sirve es para engañar a la gente con unas esperanzas falsas, porque no es eso lo que Cristo prometió. Antes de terminar, quiero referirme a una cosa que me parece fundamental. La diferencia que hay en la que nosotros creemos entre resurrección y reencarnación. Resurrección, esa es la que nosotros creemos, es la resurrección cuando llegue el juicio final del alma y del cuerpo, del mismo cuerpo. No sabemos cómo será la resurrección del cuerpo, es decir, resucitaremos con el cuerpo de los 18 años, con el cuerpo de los 25, con el cuerpo con el que nos hemos muerto. Sobre eso la Iglesia no dice nada, pero dice que nosotros somos una unidad entre cuerpo y alma. Yo no soy el alma metida en una cárcel que es el cuerpo y que en realidad mi cuerpo no soy yo. Yo soy mi cuerpo, lo mismo que yo soy mi alma. Soy único e irrepetible. Tengo un solo cuerpo y una sola alma. Por lo tanto, no hay reencarnación, porque de haberla, que no la hay, sería en otro cuerpo y por lo tanto ya no sería yo. Nosotros valoramos el cuerpo, y porque valoramos el cuerpo y por supuesto valoramos el alma, es por lo que decimos que cada persona es única e irrepetible, que no se puede meter el alma en otro sitio, de hecho no sucede, y que el premio o el castigo lo vamos a recibir con el cuerpo y con el alma. Hay una vida, solo una vida, no hay 5.000 o 5 millones de oportunidades, hay una sola vida y merece la pena tomársela en serio, porque si estropeas tu única vida, simplemente ya no tienes la oportunidad de volver a arreglarla en otra reencarnación. Has nacido una vez, morirás una vez, recibirás el premio, Dios lo quiera, o recibirás el castigo en función de lo que has hecho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. A continuación, el siglo de las reformas, seguido por Conociendo a nuestra Madre, y luego el Santo Rosario.